Buenos días, hola, hola. Bueno, muy bien, ¿se oye bien? ¿Sí? Vale. Supongo que entienden lo que decía Carmen de que no se puede grabar. ¿Ok? Una razón muy simple. Ya sé para ustedes, pero no es para ustedes, ¿no? Aquí, si tocamos casos, hablamos de cosas muy particulares, pues se queda aquí. A nadie le gusta que se lleve nadie su historia a ningún sitio, ¿no? Y luego ustedes pueden tener muy buena intención, pero luego hay gente que no la tiene tan buena intención con eso y hacen con las cosas lo que les da la gana. ¿Ok? Muy bien. Antes de meternos al grano con lo que es el método de bionormación y para que ustedes se puedan llevar a su casa pues más o menos esos primeros pasos que de alguna forma los que han ido esos días siguiendo mis seminarios ya más o menos han visto, por ejemplo, Marisabel de los Pequeños. Te veo que estás aguantando, ¿eh? Muy bien. La bionormación ha evolucionado mucho. Hasta tal punto es así que el otro día bajando el ascensor, una chica me dice: hola, Enrique. Digo: hola. Dice: me quedé muy sorprendida que hiciste un caso con una persona y lo único que le preguntaste fue su nombre y sacaste toda su historia. Claro, antes teníamos que... Yo pensaba, yo no puedo hacer una consulta porque no tengo fecha, no sé de nada, tal y cual, ¿no? Digo, esto era la época de los picapiedras. No sé si saben qué son los picapiedras. Vilma abre la puerta, ¿no? Y esto es la época de los picapiedras, ¿no? Entonces mucha gente todavía, y supongo que durará, todavía está con la idea de lo que hacíamos hace, pues, yo no digo 10 años, pero hace 5. Y lo que es actualmente, como van a ver, y como todos ustedes ahora mismo son voluntarios, no sé si lo saben, o si no lo sabían, ya lo saben, todos son voluntarios. Porque no se trata de, yo no lo quiero decir porque me da vergüenza. Y los que lo dicen no les sirven, cuando cogemos una historia de arte no les sirven a todos, pues hay que compartir, ¿no? Ya seremos prudentes, claro está. Pues lo que estaba diciendo, lo que hacemos hoy en día en la bionormación ha evolucionado tanto que ya no tiene nada que ver con antaño, ¿no? Antaño hablábamos siempre de síntomas, se hablaba mucho de la biología, ¿ok? Ahora no, el síntoma es algo más, ¿ok? Las consultas pueden ser sobre cualquier cosa, pero cualquier cosa es cualquier cosa, y el síntoma es una cosa más, ¿ok? Y nos centramos en la biología y el tema era como muy lineal, ¿no? Hasta tal punto de que si la gente me decía, entonces yo, si tengo este conflicto emocional, voy a tener este síntoma, la gente no entendía tampoco nada, que tampoco era eso, ¿no? Era como una cosa muy lineal. Hoy en día no tiene nada que ver con eso, todo es holístico, todo es de conciencia de unidad, o sea, ustedes están aquí, por lo tanto, ustedes llevan toda la información. Y nosotros hemos desarrollado el método en que consiste de lo siguiente. Cuando alguien viene a una consulta nuestra, lo primero que le haces una sesión de bionormación, lo primero que le decimos es: usted no puede hablar. Claro, la gente se queda parada y dice: sabía que eran rápidos, pero que no llegaba nada. Claro, cuando decimos usted no puede hablar, no estamos diciendo que usted no puede hablar. Estamos diciendo, no queremos que usted nos cuente su historia. O sea, lo que se cuenta usted, no lo queremos saber. Porque usted eso ya lo sabe y no le voy a cobrar porque usted me cuente lo que usted ya sabe. En todo caso, vamos a buscar aquello que usted no es consciente. ¿Estamos? Por lo tanto, usted no puede hablar porque yo le quiero escuchar. La gente dice: ¿cómo? Si no hablo, ¿qué me van a escuchar? Las respuestas a mis preguntas. Y la gente se le hace harto difícil. Marisel le costó Dios y ayuda a contestar mi pregunta. Ustedes están separados pero con una silla solamente con... Coge a usted y véngase aquí delante y a la presente de la... ¿Pero qué te pasa, hija mía? Yo no entiendo usted la distancia.
No, es que ya nos conocemos de esos días. Muy bien, por lo tanto, la otra cosa muy importante, eso ya lo irán viendo, ¿no? Pero otra cosa muy importante, una pregunta que la gente se podría hacer es la siguiente: ¿para quién es la bioneuromoción? Pues es para uno mismo. Mientras que antes era para los demás, ahora es para uno mismo. Porque desde la conciencia unidad no hay nadie más. Hombre, ustedes están aquí, ya lo sé. Pero ustedes no existen. Están aquí, pero mi percepción, la percepción que yo tengo de ustedes, no es real, es mi percepción. ¿Estamos? Por lo tanto, siempre estamos, que la gente no entiende eso. ¿Cómo que no existe mi padre? Existe, claro, está aquí. Pero lo que no existe es tu percepción de tu padre. Que precisamente es el problema que tú tienes con tu padre. Que lo sigues percibiendo de una forma, que tienes un conflicto con tu padre, con tu madre, con quien sea, y esto te crea un conflicto emocional y no sabes por qué. Cuando en realidad ese conflicto no está afuera, está en ti. ¿Estamos? Por tanto, ya de entrada, lo he repetido todo este fin de semana, pero hay que seguir recordándolo, e insistiremos muchas veces más. Cuando ustedes hablen de un conflicto, nunca hablen del otro como si fuera la causa. Eso parece fácil, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. No estamos nada acostumbrados. Por lo tanto, tiene que apuntarse eso, Jacqueline. ¿Cómo está? Muy bien. Perfecto. Entonces, la bioneuromoción es para uno mismo. ¿Ok? Alguien me podría preguntar, pero ustedes están haciendo un posgrado, ciertamente, online. Y el posgrado también es para uno mismo, digo, son 10 meses y es para uno mismo, y todo es así, lo que tienes que aplicarte. También es para, si es para mí mismo, automáticamente es para mi trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente ustedes no van a ver las cosas igual en su trabajo cotidiano. Por ejemplo, yo he tenido, bueno, no la conozco, una señora que es abogada y doctorada en Derecho Fiscal. Ella estuvo muy enferma y gracias a los vídeos y a la bioneuromoción, ella pues se sanó. Yo no la conozco personalmente. Mi mujer sí, porque fue a consultar una cosa al abogado y resulta que aquella abogada hablaba como yo. Y mi mujer iba con una amiga y dijo, habla como Enrique. Y la señora dijo, ¿qué Enrique? Y dice, ¿Corbera? Dice, sí. Ah, sí que es verdad. Y explica esto y dice, ¿y ustedes? Dice, bueno, yo soy su mujer. Pues para que veas, entonces ella dijo precisamente eso. Dice, desde que yo he hecho esto, cuando alguien viene a mi consulta y me dice, mi marido me ha engañado y quiero denunciarle, o lo que sea, y ella dice, muy bien, pero antes, ¿usted ha pensado para qué su marido lo ha abandonado? Luego haremos lo que tengamos que hacer, porque ella entiende muy bien que hay que hacer las cosas, pero las hacemos con el Espíritu Santo o con el ego. Eso es muy importante. Yo puedo tramitar un divorcio desde mi paz interior. ¿Me están siguiendo? O puedo tramitar un divorcio desde mi resentimiento. Son dos cosas muy diferentes. Muy, muy diferentes. Y hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, se hacen los papeleos que haya que hacer. ¿Está claro? Por lo tanto, sirve a nivel profesional en el cotidiano. La gente no tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, sencillamente seguirá haciendo lo mismo, pero no lo hará igual. Y luego están otras personas que de alguna forma quieren dedicarse profesionalmente a eso. Pero tampoco hay dos tipos de personas. Los que son terapeutas, que siguen haciendo su trabajo, por ejemplo médicos, me lo invento ahora mismo, pero también a la hora de hacer un análisis o preguntar cualquier cosa,
su discurso es diferente. No le dice, te voy a hacer una sesión de bioneuroemoción. No hace falta. Solamente le mantiene un feedback diferente. Y luego están los que se quieren pues hacer acompañamiento sobre eso. Entonces estos sería el último eslabón. Las personas que se dedican a eso son los que más nos preocupan a nosotros. Porque son personas que son las que tienen que estar más bien preparadas. Y son las que se tienen que reciclar constantemente en su vida. ¿Ok? Porque nosotros vamos evolucionando como debe de ser. La gente se molesta y dice, pero es que si me estás cambiando, digo, es que el cambio es inherente a todo sistema. Si no cambia, la cosa se pudre. Por lo tanto, nosotros nos estamos cuestionando constantemente en nuestro método y hemos llegado a este punto de hacer un método muy, muy sencillo, pero nada fácil. Porque ese método es sencillo, porque lo es. Pero la dificultad está en que uno tiene que aplicárselo a su vida. Porque si no se lo aplica a su vida, es como que te pica la nariz y te rasca el pie. Que no sirve para nada. Pero claro, y no solamente no sirve para nada, sino que encima estropea el buen nombre de la bioneuroemoción. ¿Ok? Y sobre temas legales, decirles que la bioneuroemoción es una marca a nivel mundial y que en Estados Unidos es nuestro. Lo digo porque hay gente que hace y que se ahorre el problema. Hay gente que lo pregunta. Se anuncia, bioneuroemoción. Digo, usted no puede utilizar esto, salvo que yo no le dé permiso. ¿Tiene claro eso? Si ustedes están aquí, se les va a certificar conforme ustedes tienen como unas bases, unos principios de cómo realmente hay que empezar a aplicarse en su vida. ¿Queda claro eso? Muy bien. Dicho eso, que es muy importante, vamos a aclarar lo que es la bioneuroemoción. Por tanto, la bioneuroemoción es una filosofía de vida que busca el bienestar emocional. ¿Ok? No es una terapia. Eso sobre todo tiene que quedar muy claro. ¿Ok? Por tanto, no formamos terapeutas. Formamos personas con una conciencia de unidad, con una conciencia de que todo está conectado, integrado. Pueden hacer fotografías de las diapositivas si quieren. No hay ningún problema, ¿no? No tengo nada que esconder. O sea, fotografía ni se ahorran en escribir, o sea, como quieran. Y si me queda una fotografía, esta me pondré bien también. Yo, o sea, un poco de problema. ¿Ok? Por lo tanto, es una filosofía de vida. ¿Estamos? Una filosofía pues donde no buscamos la causa de mis problemas fuera, sino que entendemos que lo que hay afuera son los efectos. ¿Ok? No las causas. Buscar las causas fuera es de un estado emocional muy inocente, muy joven. Buscar las causas en uno mismo, eso ya es el camino de la maestría, es el camino del despertar. Eso libera automáticamente la culpabilidad, el victimismo y el ay pobre de mí y anclarse en esperando que los demás cambien. Pues creemos que el cambio es muy difícil, pero en realidad el cambio que creemos que es difícil para nosotros, pensamos que es fácil para el otro. Y el otro también debe pensar que es difícil. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, la bioneuroemoción es un método que busca lograr el bienestar personal a través de la comprensión del origen de los conflictos emocionales. Estudia la relación entre cuerpo, mente y emociones, integrando disciplinas científicas, filosóficas y humanistas. ¿Ok? Es un método ecléctico. ¿Ok? Y cuando hablamos de filosofías científicas, pues hablamos de la física cuántica, hablamos de la biología, nos centramos mucho en la epigenética, ¿ok? Hablamos del psicoanálisis, ¿sí? Algunas técnicas de psicología, algunas técnicas de la programación neurolingüística, que también les damos nuestro toque, y humanistas, y habría que poner metafísicas también, ¿ok? Conceptos totalmente metafísicos. Entendiendo por metafísica es lo que llamaríamos la espiritualidad. Pero lo que hace la bioneuroemoción es algo muy simple. Es algo que siempre ha estado, pero que la gente lo ha querido separar. Ciencia y espiritualidad nunca han estado separados. Siempre han estado unidos. ¿Ok?
Dicho de otra manera, como parafraseando David Bohm, el doctor en física que nos hablaba del orden implicado y del orden explicado, el orden implicado sería la conciencia unidad o lo que se llama espiritualidad, y el orden explicado sería lo que se manifiesta en el mundo. ¿Vamos? ¿Entienden eso? El orden implicado es lo que potencialmente puede manifestarse, y el explicado es tu manifestación. Por lo tanto, ustedes, sus vidas, son el orden explicado de su orden interior. ¿Estamos? Todo lo que les acontece a ustedes en sus vidas tiene que ver con ustedes. ¿Alguna duda sobre esto? Claro, ¿verdad que sí? Ya, lo veremos. Por lo tanto, fíjense bien. Si todo lo que tiene que ver con mi vida tiene que ver conmigo, automáticamente, si mi marido me deja, me preguntaré qué está pasando en mí o qué experiencia tengo yo que integrar con esa situación. ¿No? Que puede ser más o menos dolorosa, pero en la medida que yo me agarre a seguir proyectando que la causa de que yo me pase eso la tiene el otro, en esa medida, y yo me resista a integrar esa enseñanza, a la corta o a la larga, esto se va a manifestar en un síntoma físico. ¿Ok? Porque nuestro inconsciente siempre se está manifestando. Carl Gustav Jung ya nos decía que si no hacemos consciente nuestro inconsciente, le llamaremos destino. ¿Ok? ¿Lo va quedando claro? Bueno, ya ustedes tienen que empezar, ya, desde el primer momento, a buscar escenas conflictivas en su vida. Pueden tomar nota de todo, ¿no? Vamos a... Claro, se trata de una no de que me escuche. Es un seminario teórico-práctico. ¿Estamos? Que empiecen ustedes a pensar, bueno, a ver, yo tengo un conflicto con mi pareja y ahora resulta que eso tiene que ver conmigo. Ande bien, ¿Ok? Y usted, Víctor, ¿cómo está usted? ¿Está casada usted? Sí. ¿Tiene algún conflicto con su marido? Sí. Me hubiese explicado que me has dicho que no. No estoy explicando no le estoy preguntando si tiene un drama, O sea, estamos hablando de esas pequeñas roces cotidianos que es que mi marido se lo quiere mucho. ¿Al micrófono para... ¿Cómo se llama usted? Bien. ¿Alguien tiene el micrófono por aquí? Perdón, está aquí. Sí, sorry. Ya se levanta. A ver si... Dale. Dale. Hola. Muy bien. Bien, cariño. Sí. Muy bien. Escoja cualquier tontería. O sea, quiero que entienda más, cariño. Usted puede pensar que si cogemos una cosa que no tiene mucho estrés, no tiene nada que ver con todo lo demás. Pero le juro que sí. Todo tiene que ver con todo. ¿Ok? Normalmente un gran conflicto está sustentado por muchos pequeños conflictos. ¿Ok? Por muchos pequeños malos entendidos que llegan a provocar un gran malentendido. Por eso muchas veces no hay que ir al gran malentendido, sino vamos al pequeño que acabaremos antes. Lo que usted quiera, Jenny. No ayuda en casa. No ayuda en casa. Muy bien. A ver, usted, magistrado. ¿Qué quiere decir? Dice que no ayuda en casa. Pero usted ya está poniendo más palabras. No le ayuda en las labores. Yo no tengo ni idea qué quiere decir Jenny con que mi marido no me ayuda en casa. Porque para una mujer que mi marido no ayuda en casa puede ser una cosa. Para otra mujer puede ser otra. Y yo no lo sé. Y como yo no lo sé, y no supongo, porque no se supone, pues te voy a contar. ¿Qué quiere usted decirme en que no me ayuda en casa?
ahora es cuando empiezan los problemas, ¿eh? Pero este es el ejercicio que espero que hagan todos ustedes, ¿eh? ¿Ok, familia? Es así, ¿eh? Pero no se pone su historia. Si van a ver si son las mismas preguntas para todo el mundo. Adelante, corazón. ¿No ayuda a sacar la basura? Bien, o sea, ¿solamente es eso para usted? ¿No sacar la basura? No, ok, a sacar la basura con los muchachos. ¿Con los Tenemos muchachos? dos muchachos. ¿Y qué pasa con los muchachos? No los lleva. Yo creo que yo le recuerdo mucho a él qué es lo que tiene que hacer. Sí, pero yo no le he preguntado eso. ¿Visto? Yo lo que le he preguntado, ¿qué es lo que usted espera que su marido haga que usted le llama no me ayuda en casa? Por lo tanto, ha quedado claro que no saca la basura. Mi pregunta es, ¿nunca? No, no es sí lo hace a veces. A veces, Sí. sin que se lo diga. Sí. Entonces me está mintiendo. Estoy claro si yo fuese juez y algo así. Me está mintiendo. ¿Visto? Para que vean ustedes cómo se miente y miente. Y ahora es cuando mi amiga Jenny empezará a incomodarse. Que es lo que dice. Por lo tanto, usted está diciendo que su marido, si usted me dice a mí que yo vengo de Júpiter, mi marido no coge el vaso. Y yo le veo coger un día un vaso y a mí me miente. No es lo mismo decir mi marido no saca la basura de casa a decir a veces la saca y a veces no saca. ¿A qué no? Es una tendencia que todos tenemos a generalizar. ¿Vamos? Generalizamos rápidamente. ¿Ok? Seguimos. Otra cosa. Los muchachos me has dicho. ¿Qué pretendes que tu marido haga con los muchachos? Llevarlos a la escuela. ¿No los lleva nunca? Lleva. Sin que si usted se lo diga. Sí. Pero lo suyo ya es grave. Esto ya empieza a ser grave, ¿verdad? Por lo tanto, no hace falta que siga porque la tendré que echar. Por lo tanto, ya estamos viendo aquí que usted está proyectando un conflicto que tiene usted. ¿Con quién? Eso está claro. Pero está proyectando un conflicto con alguien. Acérquese el micrófono para contestar. ¿Con quién? Y no es con su marido. Con mi papá. Exacto. Para el inconsciente no diferencia marido de padre. ¿Entiendes? No es dual. Es un arquetipo. Cabeza de familia. ¿Entiendes? Por lo tanto, esta señorita, ya con esto, ya sé que cuando ella era pequeña, había una bronca entre su madre y su padre, porque su padre nunca estaba en casa. No lo sé porque mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Bien, más a mi favor. Sí. Más a mi favor. Por lo tanto, ¿cuál es el estrés que hay en casa? No hay padre. No hay No padre. hay cabeza de familia. Por lo tanto, siga. ¿Cuál es el estrés? ¿Qué pasa con su madre? Tiene que trabajar mucho. Y Toma siempre- el rol de Y siempre se está quejando. quejando. Dígame palabras de queja. Tengo que trabajar mucho, nadie me ayuda. Y eso se lo dicen a usted a partir de qué edad? De los 3 años, ¿verdad que sí? Desde que Por lo tanto, usted, por mucho que su marido haga, nunca hará lo suficiente.
¿No le ha dicho alguna vez su marido, Jenny, ¿qué más quieres que haga? ¿Cierto? Esto es lleno de devoción. Ahora ella ya no lo puedo averiguar, porque ha comprendido que ella está en la queja constante porque la hipnotizaron a la edad de pequeña. Por mucho que haga su marido, en su inconsciente sigue encontrando la queja. O sea, hay que quejarse. Y eso demuestra hasta qué punto somos unos robotitos. Siempre tengo que decirle las cosas, pero su marido las hace sin que se las diga. Y no solamente desde que las diga, sino que le voy a decir más cosas. Dígame, por favor, todas las cosas que hace sin que usted se lo diga. Ya está claro que a veces saca la basura sin que se lo diga. Que lleva a los muchachos al colegio o a donde sea. Siga. Después de eso ya hace todo. Lo hace todo. Dígame cuándo fue la última vez que usted tuvo que recordarle algo. Ahora en la mañana. ¿Qué le ha tenido que recordar? Mi hija entraba a la escuela tarde y antes de llegar acá le llamé y le dije, ¿me haces el favor de llevar a Anaí a la escuela? Pero eso no es recordarle. Eso es pedir un favor. ¿Él sabía que tenía que llevar a su hija al colegio? No, porque usualmente los llevo yo, pero él tenía que venir acá. Entonces, Esa miente más que ella. ¿Visto? El marido, que es hombre y tenemos una neurona, ya sabe que su mujer acompaña a su hija. Por lo tanto, él no tiene por qué acompañar a su hija porque eso ya la tiene muy ocupada la neurona con las tiene. Y ella no tiene que recordarle. Ella le ha pedido un favor porque ella no podía ir. Fíjense hasta qué punto está hipnotizada que no sabe diferenciar. ¿Me puede hacer ese favor? Le he tenido que recordar. Usted estoy con dolor de muelas. Y ahora, como todo resuena, vamos a preguntar lo mismo, pero en el espejo, que es, ¿me puede usted hablar del padre de su marido? ¿Qué pasó? alcohólico. No estaba tampoco. Eso yo lo sabía, Tenía que ser ausente. Pero para ser un padre ausente, para el inconsciente, un padre ausente puede estar muerto, en una casa de putas, tomándose unos tequilas, estando en casa tocándose los huevos sin hacer nada. ¿Me sigue? Para el inconsciente, o trabajando muchísimo, pero para el inconsciente es ausente. ¿Entienden eso? No está. ¿Quién ha captado eso? Por lo tanto, tenemos un señor con un padre ausente, donde la mamá está todo el día pendiente de él, su suegro. ¿Es así? No es la historia que él me ha contado. ¿Qué te ha contado él? Que su mamá era muy ausente también. También muy ausente. Sí, como que la abuela lo crió a él. Perfecto. Más a mi favor, ¿qué ha buscado en usted? ¿Para qué cree que usted que la aguanta a usted? Él. Porque no tiene ni padre ni madre. Ya tenemos una madre y un padre. ¿Vale? Dios los cría. ¿Resuena? No se enamoraron, nadie se enamora. Nadie.
nadie se enamora. Encontramos a alguien que no sé qué nos da por aquí, y como no sabemos lo que es eso que nos da, le ponemos una etiqueta. Y cuando tú sois más jóvenes y decís, ay, he conocido a un chico y se me ha entrecortado la respiración. La amiga de turno te dice, es que estás enamorado. No, te has gilipollado. ¿Eh? Te has pendejado y te quedas ahí. Estáis en resonancia y luego vivís juntos, pasan cosas y un día te preguntas, ¿qué me pasó el día que lo conocí? ¿En qué estaría yo pensando? Pues en nada. No estaba pensando. Por lo tanto, si ustedes no saben qué es lo que están resonando, solamente tienen que observar lo que les rodea en su vida. Para muestra un botón de lo que se viene a conocer. Ni putas fechas, ni puto árbol, ni puta nada. Tú tienes toda la información. Dime de qué te duele y te voy a explicar la historia. ¿Te claro? Sí. Y cuando entonces señorita Jenny sigue a su marido igual, pero cuando ve a su marido se va a acordar de mí. Yo también. Cuando veo a mi marido muy Y el marido dirá, Le va a me dar han cambiado gracias. mi mujer. a todo. ¿Estamos? Me han cambiado, y no es que lo hayan cambiado, sencillamente ha cambiado su percepción. Y podrás decirle lo mismo, pero no lo dirá con la misma intención y con la misma estrés emocional, que es de lo que se trata. No se trata de decir o no se trata de hacer. No es un tema conductual, es un tema de emoción, de sentimiento, ¿me entiendes? No es lo mismo, es que cambia totalmente. Y aunque diga las mismas palabras, pero su estado emocional es diferente y eso resuena con el estado emocional de tu marido. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Muy bien, Jenny, muchas gracias. Muy bien. ¿Van viendo cómo funciona eso? Por tanto, yo os pido y deseo por su bien que se vayan. ¿Eh? ¿Ok? A ver, usted la llama. ¿Cómo está usted? Sonia. Muy bien, bueno. Cuando estaba hablando con Jenny, usted hacía una cara de, ay Dios mío. ¿Y qué imagen le ha venido? O sea, cuando sonamos con lo que dice una persona, vemos como un flash de una situación nuestra. ¿No? Se dan cuenta de eso, ¿no? Sí. Pues la agarran y no la suelten. Porque a veces dura solamente 2 segundos. ¡Pum! Y desaparece, ¿no? ¿Qué le ha venido a usted? Sonia, de hecho, ¿no? Bueno, ajá, también soy hija y... No, yo no le he preguntado eso. Le pasa a los terrícolas. Le preguntas por una cosa y te contesta otra. Yo le pregunto qué imagen le ha venido cuando yo hago bien. Esa es mi pregunta. Ok. ¿Qué escena? ¿Qué será? ¿Ok? Y por eso ya trabajamos. Ok. Entonces usted me dice la escena y yo ya pincho. Venga. ¿En casa con mamá? Póngame la que tiene. No ahora, en la escena. O sea, cuando colocamos una escena, hemos de poner la edad. Es como si fuese una página de un libro, ¿entiendes? O sea, si usted viene una escena, pues mira, tengo 6 años, página 6. ¿No? 7 años. 7 años, muy bien. Tengo 7 años, estoy con mamá, ¿dónde? ¿En casa? ¿En casa? ¿Alguien más? Nada más. Nadie más. ¿Qué están haciendo? Me puede decir, es por la mañana, es por la tarde, es por la noche, estamos comiendo, estamos cenando, o sea, para que todo el mundo no le quepa duda. ¿Es por la mañana? Por la mañana, diga, ¿Tiempo de ir a la escuela? es la hora de ir a la escuela. Hablábamos de eso, ¿recuerda? Siga. Por eso cuando alguien nos habla, nos cuenta una historia y empezamos a empatizar,
para poder empatizar con una persona tenemos que vivir una experiencia parecida, no sé si me estoy explicando. Entonces hacemos una transferencia. Y no entendemos lo que nos dice porque estamos poniendo nuestra historia, no sé si me estoy explicando. Por eso el ser humano habla mucho y no se entiende. Nadie se entiende. No, no te quería decir eso. Ah, ¿no? ¿Qué quería decir? Eso. No, yo no te entendí otra cosa. Ah, no, bien. Sí, pues esto lo pasó. Vale, ya sé, por eso me adelanto. Venga. ¿Tienes que ir a la escuela? ¿Sigue? ¿Qué pasa? Siempre fue. ¿Cuál es el estrés? Para que usted de su inconsciente le haya puesto ese estrés porque hay estrés. Si no hay estrés no se la pone, ¿eh? El inconsciente. Nada más mamá y yo. Sí, eso está claro. ¿Y cuál es el estrés? ¿Ausencia de papá? ¿Cuál es el estrés? Que papá no esté, igual, pero ya no estaba antes de ayer o hace quizás un año, que sé. O sea, tu madre está divorciada o separada. Viuda. Viuda. Ah, pues dígamelo. Usted me tiene que decir, estoy con mi mamá a la hora del colegio y mi padre murió hace 4 años, cuando 4 yo tenía años. 7 años. O sea, cuando yo tenía 2 años. ¿Correcto? Sí. ¿Ves cómo vamos, todo el mundo se va aclarando? ¿Eh? Bien, pero si eso es un estrés. ¿Por qué no es un estrés? Porque papá no murió hace 4 días, ni 4 semanas, ni hace 1 año. Murió hace 4. O su mamá se sigue quejando de que no está papá. Siempre me mostraba mucha tristeza. O sea, tú percibes que tu madre está triste. ¿Eh? Por lo tanto, tienes que ir al colegio, pero está triste cada día. Sí. ¿Por qué me has puesto esa escena y no otra? ¿Lo ven? O sea, hace 4 años. Me imagino que durante esos 4 años he ido al colegio. Sí. Con mamá. Pero me ha escogido ella esa escena. No me ha escogido a los 5 años, ni a los 6. ¿Me estoy explicando? Me ha escogido esa. Y si no la ha escogido, es porque aquí hay un estrés. Pasa algo diferente. Que no es consciente, ¿eh? Por eso estoy indagando. Pues ella está que no sabe por dónde tirar. Porque ha sido una reacción, ha sido un mensaje de su inconsciente. He dicho que el inconsciente es inconsciente. Hay que hacerlo consciente. Muy bien, Sonia. Lo estás haciendo bien. Está entrando la emoción. Hay una emoción. Por lo tanto, ya el inconsciente ya le da el recuerdo y la emoción. Tiene los ojos húmedos, pero tampoco sabe por qué, ¿eh? Todavía. Pero fíjense cómo escondemos, ¿no ven? Ahora empiece a ver la escena, escúchame, como si viera, como si la viera. ¿Qué dice su mamá? Mi mamá no era muy expresiva. ¿Qué dice su mamá? Sales de la escuela, prepárate que voy a llevar a la escuela. Sí, pero ¿qué sientes tú? ¿Qué percibes? Estás llorosa, Karina. Claro. Tristeza. Tristeza. ¿Sabes por qué me quedo con tristeza? Porque me estás mostrando tristeza. Pero no es por la muerte de papá. Esa es tu historia, es la explicación. ¿Estamos? ¿Entiendes, no? Hay algo más. Esa tristeza tiene algo más. ¿Qué esperas de tu mamá? Venga, más. Recto. Amor. Haces en tu lejos. Aquí no sabemos qué es el amor. Es un día que os amamos ya no estaremos aquí, tranquilo. ¿Qué pasa? Tiene que pasar algo más. Algo que es diferente ayer, antes de ayer, hace medio año, 1 año, ¿me entiendes? Vas al colegio como cada día, pero estás muy triste. ¿Qué ha pasado más?
Muy bien. ¿Estás casado? En proceso de divorcio. Déjame que pregunte. Déjame que me pregunte. ¿Está usted casado? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Qué edad tiene su 18, 15, 6 meses. 6 meses. ¿Pasa? Muy bien. Pues ¿qué he dicho? Que se apunte. No, hay un cultivo por aquí que casi no quedamos en ello. ¿Eh? Muy bien. Por lo tanto, 7 años, 7 años, ¿hay una hija? 7 años, es la del pequeño, ¿no? No, es una mayor. A ver, búsqueme la escena cuando su hija tiene 7 años. ¿Y usted la lleva al colegio? Sí. Muy bien. Váyame a esa escena. ¿Estresada? ¿Quién? Yo. ¿Por qué? ¿Por el tiempo? ¿Por él? ¿Por el qué? ¿Tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Vamos apurados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sigue? Empiezo a perder el control, empiezo a gritar. ¿Está? ¿Sí? Termino gritando. Y pegando. Para el inconsciente, con eso ya sé que su mamá, cuando usted tenía 7 años, tenía que ir al colegio, le cogió de la mano, esta es una tristeza. ¿Y sabe por qué lo cogió 7 años? ¿Quiere que se lo diga? Porque a esa edad es muy importante ya la presencia del padre. Es arquetípico. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando tú te encuentras con tu hija, cuando hay un estrés, el inconsciente repite la historia. Y tú haces algo que en el fondo querías que tu mamá hiciera, que te tocase. Y para el inconsciente, una caricia o una torta es prácticamente lo mismo. Lo que es que me toquen. O sea, si me tocan, existo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Y su marido? ¿Cuál es la relación que tiene cuando su hija tiene 7 años? Trabajando. ¿Trabajando todo el día? Sí. ¿No está en casa? No. ¿Qué horario hace? De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Y cuando llega a casa? Ocupado de lo de él aún. Oh, ¿perdón? Se ocupa de lo de él. O sea, como si no estuviera. Sí. ¿Cómo fue el ambiente de nuestra amiga de pequeña? Se va a casar con un hombre ausente. ¿Ok? Ahora ella misma, nuestra amiga Sonia, como dicen ustedes mexicanos, se empieza a caer el 20. Lo mismo estoy viendo esto, claro. Ahora está tomando conciencia de muchas cosas. Por si alguien no sabía lo que es tomar conciencia, es lo que le está pasando a la misma Sonia. A la Sonia le está viendo imagen, ¿verdad? Que se cariñan. Es como que está viendo su historia, te está pasando la historia con tu marido, ¿verdad que sí? Desde que te casaste, ¿verdad? Hasta hoy, ¿verdad que sí? A eso se llama reescribir la historia. Y ahora voy a hacer la pregunta de $1.000.000. Viendo cómo ves la historia, viéndola cómo la ves, ¿te quieres divorciarte? ¿Sí? Ahora te voy a preguntar, ¿cuál es el motivo del divorcio? Bueno, se puede divorciar igual, pero se va a divorciar diferente, eso me estoy explicando. O no es así, ha cambiado tu emoción, ¿sí o no? No podemos culparle a él de nada.
eso ya te lo he quitado, esa posibilidad. ¿Cuál es el motivo del divorcio? Antes de empezar. ¿Y cuál es el motivo del divorcio ahora? Cuando has entrado en esa sala, ¿cuál es el motivo del divorcio? La ausencia. Ahora voy a demostrar como ser humano no estoy. Está dormido. Se casa con un hombre que cojea. Se casa con ella y el hombre sigue cojeando. ¿Y después de cuántos años está casado con ella? 19. Después de años, dice, me divorcio porque cojeas. ¿Qué pasó? Que bajó de la cárcel San Gabriel y le dijo, hija mía, ¿qué haces tú con el cuerpo ese? ¿No te has dado cuenta que llevas 19 años cojeando? ¿Qué pasó? ¿Qué patatús te dio para decir, me divorcio? Y no te divorcias, no sé, hace 18 años o 15. ¿Qué pasó? ¿Entiendes mi pregunta, cariño? Entonces tú pasas aquí, pum, 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 y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? No, yo quiero que tú tomes conciencia de qué pasó. Para ti, para mí me da igual. ¿Qué pasó? No soy consciente de que no puedo. ¿Pero qué pasó para que se hiciera consciente? Esa es la pregunta. Por ver tus videos. ¿Qué? Me tengo que explicar mejor. Mis vídeos es para que la gente tenga paz en este mundo. Sí, exactamente. Y eso creo yo que, porque siento que lo estoy haciendo desde mi paz. Yo no me lo creo porque me lo has demostrado que no. Entonces yo he notado paz en mi avión. Muy bien. ¿Estamos? Tú vas a tu marido y le dices, me divorcio de ti porque siempre estás fuera. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Sí, que no está. Porque la ausencia fue progresando y ahorita no viene a casa más que una vez de la semana. Eso no hace falta que se deje. O sea, el tío cojea y luego ya es que cojea más. Y eso fue progresivo. O sea, por lo tanto, me está usted diciendo, señorita o señora Sonia, que su marido casi llegaba a las 6 como si no estuviera. Y luego ya no viene ni a casa. ¿Y usted, desde cuándo no viene a casa? Cada día. Como apenas embarazada, como un año y medio. Un año y medio. ¿Y dónde iba a dormir? ¿Dónde trabaja? No, ¿dónde iba a dormir? Hombre, confundir trabajar con dormir. No, ¿dónde va a dormir cada día? Hace un año, desde hace un año y medio. Si no viene a casa, dormirá en otro sitio, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde? Ah, sí, claro. El mapa lo tiene claro. ¿Dónde? Su trabajo es no de un solo lugar, sino un RD y lo pueden mover a los trabajos. No entiendo nada. ¿Dónde duerme entonces? Fuera de la casa. Sí, pero ¿dónde? Un vehículo recreacional que se mueve cuando está trabajando. Me faltaba esa misma cosa. No, usted no me tiene que contar nada, porque usted no estaba cuando yo he empezado. Yo soy idiota, tonto, y hago preguntas inocentes, porque ya me lo imagino, llego a lo que está diciendo, pero quiero que me lo diga.
que me lo diga clarísimamente, y tú piensas que tu marido hace 1 año y medio está fuera y está fuera, y te lo crees tú, bueno, fuera sí que está, y tú crees que está fuera solito, durmiendo solo, Pues porque no sé. porque no sabes. Por lo tanto, quitamos al marido. ¿Vale? Ya te hemos quitado la causa. Él solamente te demuestra el efecto que tú llevas una información de que tú estás programada para vivir sola. Y el universo te trae a esas personas, ¿me sigues? Para que tú vivas esta soledad, no porque quiera que vives esa soledad, sino porque esta es tu información. Y te voy a decir más. Estás tan dormida que encima, después de 1 año y medio de tener un hombre que no está en casa y de que estás, se supone, hasta los ovarios de él, te quedas embarazada. Esto ya es pura irresponsabilidad. Porque lo que estás provocando es el mismo programa. Mi hija o hijo tiene que repetir la historia que yo he tenido. No tener padre. Eso es inconsciente, claro está. Eso no lo hace conscientemente. Se lo quede claro. ¿Pero van entendiendo cómo funcionamos? Con ese ejemplo que estoy explicando de Sonia y con lo que hemos visto de Jenny, quiero que comprendan ustedes que nada de lo que nos ocurre es por casualidad. Que escogemos esa información. Y eso que me molesta del otro es lo que tengo que sanar yo. Y si no lo hago, irá pasando el tiempo y la cosa irá aumentando de frecuencia, no sé si me estoy explicando, hasta un punto álgido donde se rompa una situación. Pero para repetir el programa. Porque para el inconsciente que usted se divorcie o que su marido se muera es lo mismo. Y va a hacer repetir a este hijo o hija la misma historia que usted. Por eso los pecados de los padres se heredan hasta la 3ª y la 4ª generación. Si usted coge ahora a su marido a aprender de su madre o de su padre, ¿qué sabe usted? ¿Su papá? ¿Qué? ¿No sé qué son las mismas preguntas? ¿Lo van viendo? A cambio de otros aspectos. ¿Han visto cómo funciona eso? Es que la teoría está muy bien, pero yo quiero que vean cómo funciona eso, cómo hay que pensar. ¿Ausente? ¿Ausente qué quiere decir? ¿También está todo el día afuera? Él vive aquí en Estados Unidos y su mamá sí que no vive. ¿Lo ven? Pues eso lo ha resonado. Cuando usted hablaba, su cara, y me han fijado, digo, estaba como... Claro. Gracias, cariño. No pasa nada, no pasa nada. Sabes que yo soy un culo inquieto. Muy bien. Bien. ¿Me ha quedado claro? Sí. Lo acabaremos de aclarar más, ¿eh? Yo quiero que se queden... O sea, si ustedes se van de aquí y se van con su estrés, pero solamente que ustedes se cuestionen su verdad, eso lo estoy diciendo yo, no lo digo porque estoy iluminado, ni muchísimo menos, sino porque eso la ciencia ya lo está diciendo. Solamente que yo me cuestione mi verdad, estoy produciendo un cambio neurológico en mi cerebro. Este es el mejor ejercicio que podemos hacer en nuestras vidas. El más grande ejercicio que podemos hacer. Solamente que te lo cuestiones, No te falta que llegues a ningún sitio, Solamente que te digas, a ver, vamos a dejar tranquilo a este. Vamos a dejar de jugar a los juegos de la victimista y todo esto. Sino, vamos a ver, ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? ¿Que tengo mala suerte? No, es una información.
Sonia. Luego te divorciarás o no te divorciarás. Pero te vas a hacerlo de una manera muy diferente, no sé si me estoy explicando. Y cuando se te presente otra situación, lo primero que vas a hacer es, a ver, ¿qué información me está llegando? ¿Entienden? Si ustedes no saben qué información están emitiendo, ¿me van siguiendo? Observen lo que les está llegando. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Está escrito, decía los grandes maestros, tú siempre te encuentras contigo mismo. Siempre te encuentras contigo mismo. ¿Qué tal, Sonia? ¿Eh? Te estás pensando las cosas ahora, ¿verdad que sí? Seguimos. Por lo tanto, ¿os he dicho ya? El cambio que tanto anhelas o se realiza espontáneamente o no es cambio. Estás en la resistencia. La resistencia es querer cambiar. Ello implica rechazar a algo o a alguien en tu vida. Toda resistencia es proyección y esta es la madre de la percepción. Ken Wilber, en su libro La conciencia sin fronteras. Un libro que yo lo tengo desde el año 1991. Y cuando lo leía, digo, no, está bien, ahora ya lo puedo explicar perfectamente. Estamos hablando de 4 días, ¿eh? Estamos de 28 años. Ok, al final es así. Claro, lo podemos entender, pero nos cuesta. Estamos tan acostumbrados a proyectar fuera nuestra causa, ¿me van siguiendo? Que, vale, ostras, acabo de ver eso, pero en mi caso seguro que es diferente. Como mi amiga Jennifer. Yo tengo... ¿Jennifer? Yo tengo una resistencia con mi padre. Siempre es así. Con tu padre no. Con todo el mundo. Siempre nos estamos proyectando con todos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos favorecer la salud y el bienestar mediante el desarrollo de la conciencia de unidad, que es lo que, por ejemplo, no es lo mismo que Sonia se divorcie con un estado emocional que se divorcie con otro. No es lo mismo, sobre todo para su salud y la de sus hijos. ¿Ok? Comprender que todos estamos interconectados, comprender que somos información, comprender que información es información. ¿Ok? Muy bien. ¿Para quién es? Ya hemos hablado de eso. Para todo el mundo. ¿Ok? La bioemoción busca la libertad emocional mediante el estudio de las emociones y su incidencia, el sentido simbólico o biológico de un síntoma, la epigenética transgeneracional, la física cuántica o la física de la conciencia. ¿Ok? Muy bien. Epigenética, muy bien, eso lo voy a contestar. Muy bien. Gracias por eso. Epigenética quiere decir más allá de la genética y tiene que ver con el ambiente que nos rodea. O sea, nosotros estamos preparados para adaptarnos a los cambios ambientales. Pero hay un cambio muy importante, que es el cambio emocional. Hay los epigenetistas, deterministas, que solamente te dicen que se basan en si tú comes una cosa o respiras una cosa, y luego están los que no, como nosotros, que entendemos que el primer cambio o el primer ambiente es el emocional. Por ejemplo, nuestra amiga Sonia ahora mismo le hemos cambiado el ambiente emocional. Por lo tanto, cuando cambias el ambiente emocional, tu cuerpo reacciona a ese cambio emocional y empiezas a provocar cambios hasta en tu ADN según dice la ciencia. O sea, lo que antes te afectaba de una manera, te afecta de otra. Por lo tanto, lo que pretendemos es el cambio epigenético a nivel emocional. Porque entendemos, esto lo decía la doctora Natalie San Mateo, doctora en biología y epigenetista, decía que si cambiamos el ambiente emocional de una situación de estrés, estamos reescribiendo nuestra historia. O sea, pasa lo que pasa, sigue pasando lo mismo, pero lo vemos de otra manera. Y como lo vemos de otra manera, me afecta también de otra manera. ¿Queda claro eso? Claro. Muchas gracias. Seguimos. Entonces,
Eso para lo hemos hablado, tu percepción siempre es una interpretación. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Eh? Y sobre la percepción. Nuestra percepción, y ahora vamos a hacer un ejercicio sobre eso, ¿vale? Que básicamente es lo mismo. ¿Eh? Usted. ¿No bien? ¿Cómo se llama usted? Silvia. Muy bien, Silvia. El ejercicio es el siguiente. Jennifer, no hace falta que te diga cuál es tu ejercicio. Tu padre. ¿Eh? O sea, coger a alguien que lo ponga así. ¿Ok? Puede ser una amiga, familiar, es igual, el jefe. Y coge algo que te moleste. Tampoco hace falta que sea un drama, ¿vale? Algo que te moleste. Lo que sea. Y la persona que tú quieras. Ese ejercicio yo pido que lo hagan todos. No puedo estar con todos ustedes, pero sí es que lo pueden hacer. Es solamente, yo creo que estamos haciendo ahora, aquí estamos en un gimnasio mental. ¿Eh? Como ya sabemos que por el simple hecho de cuestionar mi percepción y mi proyección estoy ya cambiando mis neuronas, pues lo van a notar, ¿eh? Quizás no lo noten ahora, pero lo notarán, ¿eh? Seguro, ¿eh? Seguro, ¿eh? Adelante, Silvia. No es igual, escoge lo que le da la gana. Puede ser quien quiera. Mi madre. Bueno, perfecto. Su madre. La pregunta es la misma. ¿Qué es lo que más le... Más, no, tampoco voy a decir eso. ¿Qué es lo que le molesta de su madre? Que se haga la víctima. Bueno, no sé lo que quiere decir eso. Se queja mucho de todo. No sé qué es todo. Ya has visto Jenny que me la ha pillado en Barajas, ¿eh? O sea, al final todo no era tanto. Al final no era nada. O sea, no. Póngame una cosa concreta. La de ese todo que usted dice, póngame la que sobresale más. Dice que le pesan mucho los años y que se siente que no tiene para qué vivir. ¿Me lo pones en un contexto? Porque no lo entiendo. Igual su madre tiene 98 años y claro, pobrecita. No, tienes 71. Bueno, ¿y cuándo se lo dices? ¿Cuándo se lo dices? Se siente sola. No, me ha dicho que le pesan los años, me ha dicho usted. ¿Eh? ¿Y eso desde cuándo se lo dice? Tiene muchos años. Y volvemos a la tontería de los seres humanos. Si su madre le dice desde hace muchos años que les pesan los años, su madre es mentirosa. Eso primero. Eso primero. Y segundo, si su madre sabe que se queja siempre de lo mismo, mi pregunta es ¿por qué se molesta? Es que manda huevos. O sea, yo me puedo molestar por algo que no me espero. ¿Sí o no? Sí. Pero por algo que yo sé, encima me voy a molestar. Por lo tanto, mi pregunta o es lo mismo. ¿Cuántos años más o menos lleva usted molestándose? Sí, has visto, las preguntas que hago yo son inocentes, ¿eh? Desde niño pequeño, digo, yo me molesto que mi mamá se toque la nariz. ¿Y cuánto? Mi mamá se toca la nariz siempre. ¿Para qué se molesta entonces? Toda la vida. Usted nació y dice, hija mía, me pesa la... De que yo me moleste, ¿no? Que está diciendo usted. Sí, sí. Entonces, ¿Desde cuándo yo se me molesta? molesto con mi mamá, creo que desde siempre. Desde
que tenía yo, no sé, 20 años. Eso es desde siempre. No sé, desde... No, bueno, ya le acepto desde los 20 años. Pero fíjese que desde siempre, a los 20 años, entonces, desde 0 a 20 años, usted estaba congelada. ¿Visto cómo hablamos? ¿Eh? Por lo tanto, ¿dónde nos vamos a ir ahora, Sonia? A los 20 años. Que nos ponga ese escenario. A ver qué pasó allí, que se quedó agarrado. ¿Qué edad tiene usted ahora? Usted me lleva 26 años de agarrar esa mierda. No, fatal. Muy bien, vamos a los 20 años. Ponme una escena a los 20 años donde su mamá le dice más o menos las primeras veces eso. ¿Cuál es el escenario? ¿Entiende eso? El escenario es neutro, ¿eh? Me tiene que poner estoy en casa o no sé, pero mi mamá está casada, está viuda, está divorciada. ¿Entiende? Para ponernos todo en el contexto. Adelante. 20 años, ¿eh? Cuando usted tiene 20 años. Su mamá tiene 51. Eso lo digo para colocarla allá. ¿Han entendido cuando digo yo no quiero que hables? Es que no pueden hablar. Solo te pueden contestar. Si no me pregunta, póngame la escena cuando su madre tiene 51 años y usted 20. Y le empieza a decir eso. ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es el problema? Los 20 años, cuando yo estoy en casa con mi mamá. Su mamá está casada, divorciada, viuda, yo qué sé. Casada. Está casada, muy bien. Mi papá está trabajando fuera casi siempre. Fuera casi siempre, ¿qué quiere decir? No está. Sí, pero que trabaja en otro país o... En otra ciudad. Y no viene a casa. Poco. Oh, muy bien. ¿Desde cuándo es eso de decir? Más o menos. 10 años. 10 años. Por lo tanto es una cosa ya... ¿Eh? 10 años. Muy bien. Hay que poner el contexto, perfecto, ya está, sigue. Por lo tanto no es nuevo. Estamos de acuerdo con Sonia, o sea, que su mamá se queje cuando usted tenía 10 años, pero se quejó a los 20. Los 20 suyos, quiero decir. Profesor, adelante. ¿Entiende la pregunta, cariño? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Yo me quiero salir de la casa. ¿Cuál es el estrés? Yo le pregunto qué estrés. Y ella me dice, yo me quiero salir de la casa. ¿Estamos de acuerdo, Sonia, que si ella se quiere salir de la casa es porque hay el estrés? Sí. Pero no me dice el estrés. Ah, pues, usted se quiere marchar de la casa. ¿Por qué se quiere marchar de la casa? No se preocupe, porque cuando uno está atrapado en una hipnosis, parece tonto, pero no está tonto, está dormido. Estamos despertando. Eso lo hace todo el mundo. A todo el mundo le pasa, ¿eh? Adelante, venga. ¿Por qué se quiere marchar de casa? Venga, que tiene Porque 20 no quiero estar escuchando las quejas de mi mamá, ¿ves? O las imposiciones de mi mamá. Ah, no sé, usted me dirá. Las imposiciones. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Ella me dice qué tengo que hacer y con quién tengo que salir. ¿Quién es? Ah, ya lo he entendido. Usted tiene 20 años y su madre le controla a los novios que tiene. Sí.
Usted se deja. ¿Y para qué usted se deja? Para evitar un conflicto. ¿Qué conflicto? Madre. Usted es una puta víctima. ¿Listo? ¿Quién es la víctima? Ella. Y lleva 26 años victimizándose y echándole las culpas a su madre, cuando en realidad la victimaria es ella, y la víctima es su madre, porque permite que su madre se haga la víctima, porque lo permite, porque ella, en definitiva, ella es la víctima. Así es como funciona el ser humano. Somos patéticos. Y cuando antes se den cuenta, deje en paz su puta madre y viva su puta vida. Porque usted es la carcelera de su madre. Porque si yo vengo aquí y le digo a Yanni, y me dice, Yanni, ¿qué es que sé lo que quiero? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? No, yo. No tienes que comer. Muy bien. Bueno. Ay, mire. Hola, Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nadie me visita, no tengo que comer, nadie me quiere. Otro día. Hostia, Jenny. Me estoy haciendo un favor. Si yo me quedo porque soy muy educado y tal. Hola Jenny, ¿qué tal? Y yo pensando, la pendeja. Y yo, la estoy jodiendo a ella. No puede salirse de su paradigma gracias a usted. Y encima usted se queja. Cuando el que tiene que cortar el cuello es usted, por tener prisionera a su madre. Mamá, que vamos a comer unos churros con chocolate. Y si me pendejeas así, te lo tomo por el culo. Y no vengo más. Y si te duele y te quedas más sola, pues que te den. Es el mejor favor que le puedes hacer. Porque esas son las que se mueren. Nunca se mueren. Me recuerda a mi abuela. Le dije, puta, enterró todo esto. Lo enterró todo. Todo el día quejando, siempre se habla y mi madre me decía, siempre se está quejando, mi madre igual. Yo me decía, ándale, quejate. Está clarísimo. ¿Entiendes que tú eres la víctima y te haces la víctima diciendo, es que mi madre me molesta que sea una víctima? Pues si tu madre sabes que hace 26 años que se dice, jajajaja, y tú te caes porque dices, jajajaja, mi pregunta es, ¿para qué? Ahora que tienen que operar es a ti, no a tu madre. ¿Han visto cómo funciona eso? ¿Sí? Quiero ver otra proyección. A ver si me queda para eso. Sí, usted sí. Yo quiero que se vayan ustedes de aquí con el que tengan claro. Y cuando salgan digan, estamos fatal, Porque si reconocemos que estamos fatal, arreglaremos algo. Pero es que nadie puede despertar de un sueño si no sabe que está dormido, entonces me estoy explicando. Si vamos de despiertos, no despertaremos nunca, ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Manuela. Muy bien, Manuela. 3/4 de lo mismo. Me da igual al que queremos ejecutar. Por el mundo da. Sí, también tengo un caso parecido, ¿no? No, parecido, no, que sea diferente. Es igual. Que sea diferente.
y mi mamá siempre me dice, tú me tienes que enterrar. Bueno, vamos a ver. Ajá. También, ¿qué te molesta de tu mamá? Que me dice, no me dejes sola, quédate conmigo. ¿Cómo? Yo O sea, quiero por no llorar. te molesta que tu mamá te tenga atrapada. Sí. Perfecto. eso es ¿Qué ha entendido? Yo he entendido que yo soy la vida. ¿Qué ha entendido? Yo entiendo eso. Ha entendido que usted tiene atrapada a su mamá, no su mamá a usted. Yo tengo atrapada a mi mamá. Claro, es así. Y que su mamá es una araña, ya lo sabemos. ¿Y cómo? O sea, ahorita... No, ni cómo ni hostia. Cuando uno comprende y te dice, ¡ay, hija mía, que tengo que estar contigo! Tú dices, te buscas un novio. Vale. Eso. Y si no, yo me voy a buscar el mío. Ya. A eso se llama pendejear el pendejo. Eso es complicado, pendejear el pendejo. O sea, yo soy un gilipollas y encima voy gilipollando con otros gilipollas. ¿Han visto? Y usted vive su vida, pero usted tampoco la deja bien. O sea, usted no permite que su madre evolucione. Eso es muy grave. Eso es una de las cosas que trabajamos en bioemoción, la clave. El gran maestro Carl Gustav Jung, que descubrió el proceso de individuación, y luego voy a explicar otra vez, la individuación tiene dos fases, la inconsciente y la consciente. La inconsciente tiene que ver que nacemos, salimos arquetipos que se van desarrollando. Arquetipos son constructos psíquicos universales, que no necesitan que se activan solos, son universales en todas las culturas. Y están muy marcadas en las edades 7, 12, 30, año arriba, año abajo. ¿Ok? Entonces, lo biológicamente y arquetípicamente hablando normal es que a los 7 años, mamá ya suelte al hijo para que entre papá. Eso en los guerreros tebanos, a los 7 años, los niños, las mamás llevaban a los niños a los entrenadores para empezar a guerrear y ya vivían con los hombres. O sea, la etapa de mamá es de 0 a 7 años, más o menos. Bueno, ustedes de 0 a 25.000, pero biológicamente hablando es de 0 a 7 años. A los 7 años se pasa a entrar en el proceso de papá. ¿Ok? Porque estaríamos en la otra polaridad. Y eso dura más o menos antes de la pubertad. Y a partir de la pubertad surge el arquetipo anima animus, que es cuando, que es el anima, es la esencia femenina del hombre, y el animus es la esencia masculina de la mujer. Si no, no se enamoraría, ¿entiendes? Es como el yang y el yin, el yin y el yang. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces, y eso no funciona así. Nos reconocemos en el otro porque tenemos la esencia del otro. Si no, no nos reconoceríamos. Lo que vibra es cuando llega a ese punto, la parte masculina de la mujer se enamora del masculino y el hombre lleva la parte femenina y se enamora de la mujer. ¿Entienden? ¿Sí, no? ¿Sí? Fijaros hasta qué punto el universo es inteligente. Entonces la persona ya tiene que romper la castración de papá. La castración de papá implica en que el hombre o la mujer ya tiene que salir de casa. El único país del mundo que lo hace de puta madre es él. A los 18 años, puerta. Y los de ellos apoyan a eso. Usted puede salir, pedir ayuda, tengo 18 años, depende de mí, y es una energía muy padre. El sitio más gilipollas que existe en el mundo, México. Mira que es América Latina, pero México es la hostia. México es la... Fíjate que son así, porque todo es padre, padrísimo. Pero el padre no está por ningún lado. El padre no está por ningún lado. Todo es la madre. Todo es la madre. Todo es la madre.
¡Pura madre! Yo no digo que sea animal, simplemente estoy explicando cómo funciona. Y llegas aquí y es puro padre. En México todos son derechos y derechos. Y los deberes, ¿esto qué es? Y aquí estamos en deberes, y luego tenemos los derechos. ¿Vamos? Por eso los mexicanos vais todos a Estados Unidos y no sé por qué. Entonces que traga a poner un puto muro para que chocáis allí, ¡buf! Todo chocado. Para que se desarrollen ustedes en su país. ¿Me siguen? O sea, todo se complementa. Ahora ha salido en México un presidente que es populista y es más madre todavía. Más madre. Esto lo han hecho más gordo. Yo observo eso y le digo, el universo es perfecto. El universo es perfecto. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando te olvides así, ya no caes en la trampa del victimismo ni de la culpabilidad. ¿Entiendes? Dices, eso tiene que ver conmigo, ¿Estamos? Y eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, yo digo que eso sea bien, ¿no? Pero está exageradamente polarizado, estamos de acuerdo, ¿no? El problema está cuando las polaridades están muy separadas. Es cuando hay conflictos. Entonces el hijo, cuando llega, estoy hablando del proceso de individuación sano, Cuando no es sano, surgen los complejos. Y complejos hay para matar, lo que quieras, Entonces surge ese proceso de individuación y el niño, el joven, con 12, 13, 14 años, ya empieza a mirar afuera, ¿me entiendes? Entonces el hijo empieza a hacer algo importante. Si sale de la protección de mamá, que es el centro del huevo, ¿me siguen? Aquí es papá, y entonces como que papá le suelta, ¿me siguen? El tío ya empieza a hacer sus escarceos, ¿ok? Si papá no está porque mamá no le deja que esté, esto es muy mexicano, entonces el papá se busca otra mamá, que también es muy mexicano. Y entonces los hijos quedan agarrados por los huevos. Y no pueden salir. Y las hijas por los hombres. Y entonces las mamás son muy sutiles. El papá es el permiso, y la mamá y tú lo haces. Y mientras tanto no va haciendo con la cara. ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Y tú te quedas aquí. Sí, pues sí. Así es. Y pasan años y años y años. Y al final lo sabes, la mamá, la araña ya está así. Y tú que te haces grande, entonces claro, no sabes salir de casa porque no ha habido un papá que te diera permiso. Estoy viendo una serie, una National Geographic, que ha aprendido mucho de los seres humanos viendo los animales. Entonces son los leones del desierto. Hay leones del desierto, O sea, están habituados hay pocos, pero hay. Y hay una manada, pues que hay la leona madre, bueno, el leoncio, padre, y más. Tienen 2 leonas, y esas 2 leonas, pues bueno, que va a ser el mismo león, tienen 5 machos. O sea, estamos hablando de el leoncio, que está por ahí, la leona madre, 2 leonas y 5 leones machos. Esta manada está muerta. ¿Por qué? Porque los leones machos no se van a marchar. Porque las madres no saben echar a sus hijos. Las hembras es porque se quedan. Y los machos porque no lo saben echar. Y entonces
se veía que iban creciendo y ya los leones pequeños ya tenían pelo en todas partes. ¿Ok? Pero no está el león macho para echarlos. ¿Me sigues? Porque lo mataron. Y no había otro. Entonces, el que explicaba decía, esa manada está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque entonces la leona madre se murió de hambre. Porque los leones, cuando eran grandes, cazaban las leonas porque los tíos allí, pobrecitos, las mamás, quedaros aquí que con nosotros queda conmigo. Castrados totalmente. Y luego cuando las mamás cazaban, no comían. Llamaban a los Por cinco. ¿Qué crees que decía? Mamá, toma un poquito. Y una mierda. Conclusión. La mamá abuela la tomó por culo. Se murió de puta madre. ¿Vale? Y así funcionan ustedes. Eso es un proceso que debe ser biológico. En ese caso, no está el macho para hacerlo. Pero cuando una manada pierde el macho y no hay otro macho, alfa, ¿me siguen? La manada está muerta. Porque no tienen, las hembras no saben eso. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, ustedes, fíjense que hemos sacado aquí varias historias. ¿Y qué hemos visto? Macho, alfa. ¿Lo van siguiendo? Familias jodidas. Entonces, cuando la hembra no le permite al macho, la hembra mexicana sobre todo, que es muy sobreprotectora, y como está en ese miedo y en esa educación, y el que el macho siempre está fuera, y los machos que son muy machos, y ve quién bebe más, y es más macho, y cuando más mujeres tengo, tal cual, que eso es muy, muy mexicano, salvo excepciones que las hay. Entonces estamos encontrándonos que las mismas mujeres están creando machistas. Porque les están educando de pequeños que ellos son mejores que las. ¿Ok? Pero si sigue como proceso normal, el padre le corta el permiso y eso pasó como ejemplo conmigo. Y seguimos ese proceso así. Y no porque lo supera, sino porque es así. Un día mi hijo me dijo, a los 18 años, papá, ya no me tratas igual. Y le digo, claro. Dice, ¿por qué? Dice, porque tienes putos 18 años. Y así tal cual fue educado como tiene que ser, que estando en casa, en Cuba estaba yo, me llama un día mi hijo con 21 años y me dice, papá, ¿pasa algo, hijo? No. Solamente te digo que cuando llegues a casa es que no voy a estar. Y yo, ¿dónde estar? Digo, no, estaré con mi novia. ¿Ok? No, verá. ¿Ok? Pero no te pegues un susto, papá. Gracias, Dios, por avisar. Es normal que no. Y mi mujer dice, es muy joven. Que te diga, esto es biológico, coño. Se espabilará. Y estuvieron con la que era su mujer 2 o 3 años, ahora mismo lo veo aquí, ahora mismo lo veo allá. O sea, llevaban la casa en el coche. ¿Me siguen? Vamos aquí, vamos allá, vamos aquí. Y así sigue, no se casaron. ¿Lo ves? Y como mi hijo sabe que estaba la historia, mi mujer estaba, además las mujeres con los niños que son como gilipollas, niño. Entonces, ya mi hijo se fue con la novia a casa y se la presentó a su madre. A mí no me hacía falta.
esta es la mujer con la que me quiero casar. Y mi mujer. Yo me acuerdo, estaba sentado en el sofá y me partía el culo. Cuando se marchó dice, ¿tú no dices nada? Yo qué tengo que decir, amén. Solamente quiero que tomen conciencia que ustedes, si tienen un marido ausente, el marido no está ausente. Son ustedes que lo hacen que esté ausente. Asuman su responsabilidad, por favor. ¿Estamos? Háganle partícipe de casa. Muy bien. Le recuerda. Y tío, está en casa, ¿eh? Se está en casa, ¿eh? Encima que tienes uno que está en casa y te quejas con él. ¿Me he explicado bien o no? Perfecto. ¿Sí? ¿Ok? Eso es natural, ¿eh? Eso pasa. ¿Faltan 10 minutos? ¿Ahora break? No se me pasa el tiempo volando. A ver, contesto la pregunta. Pásame el micrófono al caballero. ¿Eh? ¡Ay, hombres! ¡Ay, hombres! Aquel señor de ahí, de la barba. Lo que estás diciendo tiene mucho sentido a nivel latino, lo que somos, ¿verdad? No, pues pasa en todo el mundo, ¿eh? Por lo menos en la cultura que yo conozco. Sí, sí. Pero me gustaría que hables un poco sobre el apego, porque ahorita nos estás retando a que nosotros hagamos algo que va fuera de nuestro nivel normal. No. El apego, o sea, yo amo a mi hijo por encima de todo. No solamente amo a mi hijo, sino que estoy eternamente en deuda con mi mujer por permitir que viniera a través de mi hijo. El mayor regalo que la vida me ha dado es mi hijo, pero no tengo ningún apego con mi hijo. Pero no con mi hijo, no, ni con mi hija ni con nadie. Y pongo por testimonio a mi mujer. El apego es cruel, el amor suelta. Entiendo, pero por ejemplo, a mí me hace falta, me llamó mucho la atención cuando hablaba con las mujeres, hablar de lo que pasa en mi casa con mi hermana, cuando luego quejarse de este tipo de cosas. Pero ella no puede cortar el cordón umbilical. No, mentira. Ella puede. Ella puede. Todo el mundo puede, gracias a Dios. Pero claro, Anthony de Melo decía, todos estamos programados. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo que se llama sentido común. Cosa que no utilizamos. El sentido común es, yo no pertenezco, o sea, mira la naturaleza. Nadie debería de estar en contacto con sus padres. A ver si me entiendes lo que quiero decir. Tú puedes ver a tus padres o a tu madre cuando quieras y te tomas un café o lo que quieras. Pero eso que mi madre tal, tu madre no te tendría que llamar cada día, coño. Salvo que sea una urgencia. Porque eso es control. Pero no nos vamos a quejar de nuestra madre. No lo sabe hacer mejor. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ustedes están aquí para tomar conciencia y decirle, mamá, te quiero mucho. Pero yo te llamaré yo cuando me da la gana. ¿Estamos? Porque usted se debe a su esposa, a su clan, a su familia, a sus hijos, a quien sea, ¿no? Con el respeto a los padres faltaría más. Pero respetar a los padres es no permitirles eso. Ya sabemos que estamos atrapados por nuestra cultura. A eso voy. A eso estamos tomando conciencia de eso. Por eso la individuación que les estoy explicando, que tendría que ser normal, crea complejos. Entonces creamos el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el complejo de Cenicienta, que sigue, que estudian todos el psicoanálisis y tal, de que son personas que están, pues, bueno, hay montones de complejos, un montón, que tienen que ver siempre con las historias de familias desestructuradas por creencias. ¿Me siguen? Entonces, bueno, aquí estamos, tomar conciencia de eso. Por eso cuando estamos trabajando aquí, lo que estamos trabajando es el ambiente familiar para que empecemos a idearlo, no a jugar al juego de la culpabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es así, porque al final tu hermana se va a encontrar con un hombre que tiene una mamá que le hace lo mismo. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Se lo va a encontrar. Y usted ahora que está aquí dirá, coño, qué casualidad. No, que se resuena. Y eso precisamente es para que ella, algún día, su hermana diga, coño, con mi marido y su puta madre. Y entonces diga,
el marido dice, ¿y tú? ¿Con la tuya? Que al final nos estamos reflejando. O sea, lo que no vemos en nosotros nos molestará en los demás. El ejercicio que estábamos haciendo es ese. Lo que no se ve de mí mismo, ¿me siguen? Me molesta ya. Pero cuando giro, sé lo que tengo que hacer yo. Es lo que estoy diciendo aquí. ¿Queda claro? Un break de un cuarto de hora más o menos, ¿ok? Venga, gracias. Te dije, I told you.